El aire de la mañana, que siempre entraba por mi ventana cargado con el perfume de mis rosales, hoy se sentía pesado, casi fúnebre. El silencio de la casa ya no era mi cómplice pacífico, sino un testigo mudo de la profanación que había ocurrido mientras yo dormía. Mis dedos temblaban ligeramente al sostener la taza de café, cuyo sabor se había vuelto amargo en mi boca, un presagio del veneno que estaba a punto de recorrer mi alma. En la pantalla del ordenador, los números no mentían. 0, un 0 rotundo y cruel donde hasta ayer reposaban $18,000, el fruto del trabajo de toda una vida, la seguridad que mi amado esposo me había dejado. El mundo se detuvo en ese instante y sentí cómo el suelo se abría bajo mis pies, tragándose no solo mi dinero, sino la confianza que tenía en el mundo, en mi propia sangre. Aquella cifra, $18,000, no era solo una cantidad. Era el eco de las noches en vela de mi esposo en la fábrica, el sonido de mi máquina de coser, trabajando hasta el amanecer, el calor de los veranos sin vacaciones y el frío de los inviernos en los que remendábamos los abrigos en lugar de comprar nuevos. Cada billete estaba impregnado de nuestros sacrificios, de nuestros sueños postergados, para que nuestros hijos, Carlos y Sofía, tuvieran los suyos. Ver esa cuenta vacía era como si un ladrón hubiera entrado no solo a mi banco, sino a mis recuerdos, arrancando las páginas más sagradas de mi historia. La pregunta no era cómo había pasado, sino quién. ¿Quién podría odiarme tanto como para apuñalarme de una forma tan cobarde y silenciosa, sin ni siquiera mirarme a los ojos? La respuesta era un susurro gélido en mi mente, una verdad que intentaba negar con todas mis fuerzas, pero que se imponía con una claridad devastadora. Tenía que ser alguien cercano, alguien que conociera mi rutina, mis contraseñas, mi vulnerabilidad, alguien a quien yo le hubiera abierto las puertas de mi casa y de mi corazón sin reservas. El rostro de Leticia, mi nuera, apareció en mi mente, con su sonrisa dulce y sus ojos que nunca sonreían de verdad. Recordé su visita de la tarde anterior, su insistencia en prepararme un té, su abrazo un poco más largo de lo habitual. ¿Fue entonces? Mientras yo dormía, arrullada por una falsa sensación de seguridad familiar, ella se movía por mi casa como una sombra, como una ladrona. La conmoción inicial dio paso a una ola de dolor tan profunda que me dejó sin aliento. Me sentí increíblemente ingenua, una vieja tonta que había confundido la cortesía superficial con afecto genuino. La casa, mi santuario, de repente se sentía extraña, contaminada por la traición. Cada objeto que mis manos habían cuidado, cada rincón que guardaba una memoria feliz, ahora parecía burlarse de mi ceguera. Caminé hasta mi jardín, esperando que mis rosas me dieran el consuelo de siempre, pero sus colores vibrantes solo acentuaban la oscuridad que se había instalado en mi pecho. Había pasado años cultivando belleza y amor en este hogar, solo para que la persona que mi hijo eligió como esposa lo profanara todo por un puñado de billetes. Me senté en el viejo banco de madera que mi esposo construyó para mí y apreté el medallón que siempre llevo en el cuello, con su foto dentro. «Este dinero es nuestra fortaleza, Elena», me había dicho él antes de morir. «Es para que nunca te sientas sola, para que nunca dependas de nadie». Y yo le había fallado. Había permitido que esa fortaleza fuera saqueada. La traición de Leticia no era solo contra mí, era contra la memoria de él, contra su último acto de amor y protección. El dinero se podía reponer, quizás, pero ¿cómo se repara una herida tan profunda, una que sangra recuerdos y profana el sagrado juramento que le hice a mi marido de cuidar su legado? Como si una venda cayera de mis ojos, empecé a recordar cada pequeña señal, cada comentario venenoso disfrazado de broma. Las veces que Leticia se quejaba de sus dificultades económicas mientras lucía un bolso nuevo. Sus preguntas inocentes sobre mis finanzas, sobre si no me sentía sola en una casa tan grande, sobre por qué una mujer de mi edad necesitaba tener tanto dinero guardado. Yo, en mi afán de mantener la paz familiar, de no crear conflictos para mi hijo Carlos, había ignorado todo. Había excusado su ambición como un simple anhelo de juventud, pero ahora lo veía claro. Era codicia,
Una codicia fría y calculadora que no se detuvo ante el lazo familiar que decía valorar. Y entonces, en medio de ese mar de desesperación, algo cambió. Las lágrimas dejaron de caer. El temblor de mis manos se detuvo y una extraña calma, fría como el acero, se apoderó de mí. Me miré las manos, arrugadas y manchadas por los años de trabajo en el jardín y en la costura. Son las manos de una mujer que ha sobrevivido a la pérdida, a la dificultad, a la soledad. Me habían robado, sí, me habían humillado, sin duda. Pensaban que yo era una anciana frágil, una pieza de museo que ya solo servía para desempolvar de vez en cuando. Pero se equivocaban. Robaron mi dinero, pero no me robaron la fuerza que yace dormida en las profundidades de un corazón herido. Mi mirada se desvió hacia el viejo baúl de cedro que descansa a los pies de mi cama. El baúl donde mi esposo guardaba los documentos importantes, los títulos, las memorias de una vida. Leticia creía que había robado un simple extracto bancario, una cifra anónima en una pantalla. Ella no conoce la historia detrás de ese dinero, la promesa que encierra. No, sabe que su acto de codicia no solo la enfrentará a mí, sino al legado de un hombre al que mi hijo amaba más que a nada. Ella celebró su victoria en la oscuridad, creyendo que el secreto moriría con el silencio de la madrugada. Pero se equivocó, porque hay secretos que están escritos en papel y tinta, y yo sé exactamente dónde encontrar el que convertirá su triunfo en su ruina. Mi nombre es Elena Vargas, tengo 68 años, y hace ya una década que el silencio de la viudez se convirtió en mi compañero más constante. Vivo en esta casa, la misma que construimos mi esposo y yo con más esperanzas que dinero, la misma donde el eco de las risas de mis hijos todavía se esconde en los pasillos si presto suficiente atención. Mis días transcurren en una cadencia tranquila, marcada por el sol que baña mis rosales por la mañana y el aroma de la cena que preparo por la tarde. Sobrevivo con la modesta pensión de mi difunto marido y con los ahorros que, hasta ayer, creía seguros. No es una vida de lujos, nunca lo fue, pero siempre ha sido una vida digna, llena de un amor tejido con los hilos de la memoria y el esfuerzo compartido. Esta casa no son solo ladrillos y cemento, es el cofre donde guardo el tesoro de lo que fuimos. Siempre he pecado de confiada. Mi esposo solía decírmelo con una mezcla de ternura y preocupación. Elena, tienes un corazón demasiado grande. No todo el mundo merece entrar en él. Y cuánta razón tenía. Mi mayor debilidad, ahora lo veo con una claridad que me desgarra, ha sido creer ciegamente en la bondad inherente de mi familia. Creía que los lazos de sangre eran un escudo impenetrable contra la malicia del mundo, especialmente con mi hijo Carlos y su esposa, Leticia. Les abrí mi hogar, les serví mi mejor comida, les ofrecí mi apoyo incondicional, asumiendo que el respeto y el cariño eran una vía de doble sentido. Mi confianza no era una simple ingenuidad, era una apuesta, una inversión de amor, que hoy me ha dejado en la más absoluta bancarrota emocional. Mi rutina es sencilla, casi un ritual. Por la mañana, después del café, me dedico a mi jardín. Hablo con mis rosas, les quito las hojas secas, me aseguro de que ninguna plaga las dañe. Ellas son mi terapia, mi conexión con la belleza de la vida. Luego paso horas en la cocina, preparando platos que aprendí de mi madre, recetas que cuentan historias de celebraciones pasadas, de domingos en familia. Mantener la casa limpia y ordenada es mi forma de honrar el santuario que construimos. Cada tarea, desde barrer el suelo hasta limpiar el polvo de los retratos, es un acto de amor, un diálogo silencioso con mi pasado. Era una vida pequeña, quizás, pero era mi vida, un universo de paz que ahora ha sido invadido y profanado. Cuando mi esposo partió hace 10 años, sentí que una parte de mí se iba con él. El mundo se volvió gris y silencioso, pero sabía que no podía derrumbarme. Tenía que seguir adelante, por él, por la memoria de nuestro amor. Aprendí a arreglar un grifo que gotea, a negociar con el electricista, a administrar la pensión y los ahorros con una disciplina férrea. Mi independencia no fue una elección, fue una necesidad que abracé con valentía. Me enorgullecía poder cuidar de mí misma, no ser una carga para mis hijos. Esa autonomía era mi medalla, mi prueba personal de resiliencia.
Y quizás fue ese orgullo, esa autosuficiencia, lo que Leticia vio no como una virtud, sino como un obstáculo para sus propios deseos. Pero que nadie se equivoque. Mi naturaleza pacífica y mi amor por la tranquilidad no deben confundirse con debilidad. He enfrentado tormentas que harían naufragar a barcos más fuertes. Sobreviví a la pobreza de la posguerra, a enfermedades que casi se llevan a mis hijos, a la pérdida del hombre de mi vida. La vida me ha enseñado a doblarme sin romperme, a encontrar fuerza en el dolor. Dentro de esta abuela de manos suaves y sonrisa fácil, vive una leona que ha protegido a su manada con uñas y dientes. Una leona que ha estado dormida por mucho tiempo, arrullada por la falsa paz de los últimos años, pero cuyo rugido, aunque silencioso, está a punto de despertar. Esta casa es la extensión de mi propio cuerpo. Conozco el crujido de cada escalón, la forma en que la luz se filtra por la ventana del salón al atardecer, el olor a madera vieja y a lavanda que impregna los armarios. En la pared del pasillo, las marcas de lápiz todavía muestran cuánto crecían Carlos y Sofía cada año. En la cocina, la mesa de roble tiene las cicatrices de miles de cenas familiares, de deberes escolares, de conversaciones profundas. Por eso, el robo de Leticia se siente como una violación física. No solo entró a mi cuenta bancaria, invadió mi espacio más íntimo. Caminó sobre mis recuerdos con los pies sucios de la codicia y la traición. Mis valores son simples, quizás anticuados para el mundo de hoy. Creo en la palabra dada, en el trabajo honrado, en la gratitud. Para mí, la familia no es una conveniencia, es un pacto sagrado, un refugio donde todos debemos cuidarnos mutuamente. La idea de que alguien dentro de ese círculo sagrado pueda planear y ejecutar un acto tan vil es algo que mi mente apenas puede procesar. Es una afrenta no solo a mi persona, sino a la memoria de mis padres, a las enseñanzas que intenté transmitir a mis hijos. La justicia, para mí, no es un castigo. Es el reequilibrio del orden moral. Es poner las cosas de nuevo en su lugar correcto. Y eso es exactamente lo que pienso hacer. Mi confianza no nació de la estupidez, sino de una decisión consciente de ver el bien en los demás. Decidí construir mi familia sobre los cimientos del amor y la generosidad, no de la sospecha y el control. ¿Fui ingenua? Sí, terriblemente ingenua. Pero prefería equivocarme esperando lo mejor de las personas que vivir una vida amargada, esperando lo peor. Leticia se aprovechó de mi mejor cualidad y la convirtió en mi mayor vulnerabilidad. Me usó como un puente para alcanzar sus ambiciones y luego no dudó en quemarlo. Pero olvidó algo fundamental. Yo soy quien conoce los cimientos de ese puente y sé exactamente cómo reconstruirlo. Esta vez, solo para aquellos que merecen cruzarlo. A menudo, por las noches, me siento en mi mecedora y hablo con la fotografía de mi esposo, que descansa en la mesita. Le cuento mis alegrías, mis preocupaciones y ahora, mi dolor. Le pregunto qué haría él en mi lugar. Y aunque el retrato no responde, en el silencio de mi corazón, encuentro su voz. Siento su fuerza fluyendo hacia mí, recordándome que nunca estoy sola. Él siempre admiró mi fortaleza interior, esa que yo misma a veces olvido que poseo. Es en estos diálogos silenciosos donde encuentro la claridad y el coraje para enfrentar lo que viene. No lucharé esta batalla sola, lo haré con él a mi lado, como siempre. Así que esta soy yo, Elena Vargas, una viuda de 68 años, amante de las rosas y de los recuerdos, una mujer traicionada de la forma más cruel, pero no una víctima. Soy una mezcla de la fragilidad de un pétalo y la dureza de la espina que lo protege. El golpe me ha hecho tambalear, me ha dejado una herida que quizás nunca sane del todo, pero también ha despertado algo que llevaba mucho tiempo dormido. La matriarca de esta familia no está acabada. Acaban de recordarle que, a veces, para proteger el jardín, hay que podar sin piedad las malas hierbas que amenazan con asfixiar a las flores. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Te has sentido alguna vez traicionado por alguien a quien le diste toda tu confianza? Cuéntamelo en los comentarios. En mi universo familiar, mis 2 hijos son los pilares que sostienen mi mundo, aunque de maneras muy distintas. Carlos, mi primogénito,
Heredó la bondad de su padre, pero no su firmeza. Es un hombre de corazón noble, un hijo cariñoso, pero su voluntad es como una veleta que gira al son del viento que sopla su esposa, Leticia. Vive atrapado en un deseo constante de paz, una paz que compra a costa de ignorar las tensiones y las injusticias que se gestan bajo su propio techo. Luego está Sofía, mi hija que vive en otra ciudad. Ella tiene la mirada perspicaz de mi madre, un espíritu independiente y un sexto sentido para detectar la falsedad. La distancia física no le impide ser mi mayor protectora, llamándome a diario, tratando de leer entre líneas en mis silencios, siempre preocupada de que la bonomía de su hermano lo ciegue ante la verdadera naturaleza de su mujer. Carlos es un buen hombre, de eso no tengo dudas. Recuerdo cuando era niño y compartía su merienda con cualquier compañero que no tuviera. Ese espíritu generoso aún vive en él, pero está sofocado por una capa de complacencia. Ama a su esposa, o al menos ama la idea de un matrimonio sin conflictos. Para él, la armonía en el hogar es el bien supremo, y está dispuesto a hacer la vista gorda ante las actitudes de Leticia para preservarla. Si ella hace un comentario hiriente hacia mí, él lo suaviza diciendo que está bromeando. Si ella muestra una ambición desmedida, él la justifica como ganas de progresar. Su debilidad no es maldad, es una forma de cobardía emocional que, sin quererlo, ha pavimentado el camino para que la codicia de su esposa floreciera sin control, convirtiéndome a mí en el daño colateral de su frágil paz conyugal. Y entonces llegamos a Leticia, mi nuera, la mujer que mi hijo eligió. Por fuera, es todo encanto y sonrisas. Sabe cómo decir lo correcto en el momento adecuado, cómo halagar a la gente para conseguir lo que quiere. Pero detrás de esa fachada de amabilidad se esconde un alma carcomida por el materialismo y una ambición que no conoce límites. Se siente constantemente frustrada, atrapada en una vida que considera mediocre. Mira mi casa, mi jardín, mis modestas posesiones, y no ve el hogar de una madre, sino recursos sin explotar. Para ella, yo no soy una persona con sentimientos o historia. Soy una figura anticuada, un obstáculo entre ella y la vida de lujos que cree merecer. Su frialdad es tan palpable que a veces, cuando me abraza, siento como si me estuviera midiendo para un ataúd. La motivación de Leticia va más allá del simple deseo de dinero. Su resentimiento hacia mí es más profundo. Ella desprecia mi sencillez porque la percibe como un juicio silencioso sobre sus propios valores. Mi contentamiento con una vida simple es un espejo que le devuelve una imagen de sí misma que no le gusta, la de una mujer vacía, cuya felicidad depende exclusivamente de lo que puede comprar y poseer. En su mente, mi dinero guardado en el banco es un desperdicio, un tesoro que una vieja que ya no vive está acaparando inútilmente. Se ha convencido a sí misma de que ella y Carlos le darían un mejor uso a esos fondos, justificando su robo no como un acto de maldad, sino casi como un acto de justicia poética distorsionada y egoísta. Nuestra relación nunca fue cálida. Desde el principio se mantuvo en una cordialidad superficial, como un lago de aguas tranquilas con corrientes peligrosas por debajo. Recuerdo una vez, poco después de que se casaran, que le regalé un mantel que había bordado a mano durante semanas. Ella lo miró con una sonrisa forzada y dijo: «¡Ay, Helena, qué bonito! Es muy rústico. Lo guardaré para alguna ocasión especial en el campo». Nunca lo usó. Esa fue su manera de decirme que mis valores, mi tiempo, mi afecto, eran anticuados y de poco valor en su mundo moderno y sofisticado. Yo, por no crear un problema, simplemente sonreí y guardé la ofensa en el mismo baúl donde guardaba mis tristezas. Los episodios de tensión se fueron acumulando como pequeñas piedras en un zapato. En las cenas de Navidad, siempre encontraba la manera de dirigir la conversación hacia el dinero, las herencias o el valor de las propiedades en mi barrio. «Esta casa valdrá una fortuna algún día, ¿no, Carlos? Hay que ser inteligentes», decía, con una risa que no llegaba a sus ojos. Carlos, incómodo, cambiaba de tema rápidamente, mientras Sofía la fulminaba con la mirada desde el otro extremo de la mesa. Yo fingía no escuchar. Me refugiaba en la cocina, en servir más comida,
en cualquier cosa que me permitiera evitar el veneno de sus palabras. Cada comentario era una pequeña pala cavando el hoyo en el que ahora me encuentro. Incluso mis nietos, los hijos de Carlos y Leticia, se convirtieron en herramientas para su estrategia. Al principio sus visitas me llenaban de alegría, pero con el tiempo me di cuenta de que Leticia los usaba como una excusa para entrar en mi casa, para observar, para evaluar. Mientras los niños jugaban en el jardín, ella deambulaba por las habitaciones, haciendo preguntas casuales sobre dónde guardaba las cosas de valor o si tenía un testamento. Solo por curiosidad, Elena, para que todo esté en orden. Su manipulación era tan sutil que me hacía dudar de mi propio juicio. ¿Estaba siendo paranoica o realmente estaba viendo a un depredador estudiar a su presa? Ahora, con el corazón roto, sé la respuesta. Así se dibuja el mapa de mi familia. Una madre que entregó su vida en un altar de sacrificios. Un hijo bueno pero débil, atrapado entre el amor a su madre y el miedo a su esposa. Una hija lejana pero lúcida, que ve el peligro pero se siente impotente a la distancia. Y una nuera, la antagonista de mi vejez, cuya ambición ha derribado la última barrera de la decencia humana. El tablero está dispuesto. Ella ha hecho su movimiento. Un ataque furtivo y devastador en la oscuridad. Cree que ha ganado la partida, pero la partida no ha hecho más que empezar. Y ahora es mi turno de mover ficha. Y yo, a diferencia de ella, juego con la verdad de mi lado. Durante más de 40 años, el zumbido constante de mi máquina de coser fue la banda sonora de esta casa. Era el sonido de la supervivencia, de la esperanza, del amor incondicional de una madre. Desde que amanecía hasta mucho después de que la luna se asomara por la ventana, yo estaba allí, inclinada sobre la tela, transformando metros de algodón o seda en el sustento de mi familia. Mis manos, que hoy Leticia considerará viejas e inútiles, aprendieron a moverse con la velocidad y la precisión de una cirujana. Cada puntada era un paso más para asegurar que mis hijos tuvieran un plato de comida en la mesa, un techo seguro sobre sus cabezas y la oportunidad de soñar más allá de las 4 paredes de mi taller de costura. Este no era solo mi trabajo, era mi campo de batalla y mi acto de devoción. Recuerdo innumerables noches en las que el resto del mundo dormía y yo seguía, despierta, con la única compañía de una lámpara y mi máquina de coser. El café se enfriaba a mi lado mientras mis ojos, cansados y enrojecidos, se esforzaban por seguir la línea de la aguja. Hacía vestidos para las fiestas de las señoras ricas de la ciudad, trajes para bodas, ajustes de última hora, y con cada prenda terminada, con el dinero que ganaba, compraba no un capricho para mí, sino los libros de texto de Sofía o las zapatillas de fútbol que Carlos anhelaba. El cansancio era un dolor, sordo en mi espalda y en mi cuello, pero se disipaba con la imagen de sus sonrisas. Creía que sembraba en tierra fértil, que mi esfuerzo sería la semilla de su felicidad y su gratitud. Mi esposo y yo teníamos un sueño secreto, uno que guardábamos para cuando los hijos crecieran y se fueran del nido. Soñábamos con viajar, con conocer el mar. Yo solo lo había visto en postales y en la televisión, y anhelaba sentir la arena bajo mis pies y respirar el aire salado. Teníamos una pequeña lata donde guardábamos cada moneda que sobraba. Para nuestro viaje, decíamos. Pero cuando llegó el momento de que Carlos fuera a la universidad, abrimos esa lata sin dudarlo. Nuestro sueño podía esperar, su futuro no. Invertimos cada centavo, cada ilusión, en su educación, convencidos de que ese era el mejor viaje que podíamos regalarle. El mar sigue siendo para mí una imagen lejana, un sueño que se disolvió para construir el de mi hijo. La educación de Carlos fue nuestra mayor obra, nuestro proyecto más ambicioso. Sabíamos que un título universitario era el pasaporte para salir del ciclo de trabajo duro y salario modesto en el que nosotros habíamos vivido. Significó años de una austeridad extrema. Significó que mi esposo aceptara turnos dobles en la fábrica, llegando a casa con el cuerpo molido por el agotamiento. Significó que yo aceptara más encargos de los que podía manejar, cosiendo hasta que mis dedos sangraban. Negamos nuestras propias necesidades, pospusimos reparaciones en la casa, vivimos con lo mínimo de lo mínimo.
Todo para poder pagar sus matrículas y sus libros. Cada diploma suyo lleva nuestro sudor y nuestras lágrimas invisibles impresos en el papel. Nunca olvidaré el día en que Carlos necesitaba dinero para la matrícula de su último año. Las cosas estaban difíciles y los encargos escaseaban. Mi esposo y yo nos miramos en silencio y supimos lo que teníamos que hacer. Saqué del joyero el único objeto de valor que poseía, un broche de oro y perlas que había sido de mi madre y que ella me dio en su lecho de muerte. Sin una palabra, mi esposo lo tomó y fue a la casa de empeños. Volvió con el dinero y una tristeza profunda en los ojos. Esa noche lloré en silencio, no por el broche, sino por la dureza de la vida. Pero al día siguiente, cuando le dimos el dinero a Carlos y vimos la gratitud en su rostro, sentí que el sacrificio había valido la pena. Hoy, Carlos tiene un buen trabajo, un puesto respetable en una empresa importante. Gana un salario que le permite a Leticia disfrutar de una vida cómoda, de cenas en restaurantes, de ropa de marca y de escapadas de fin de semana. Y sin embargo, a ella le parece insuficiente. Ella disfruta de los frutos de un árbol que no plantó y ni siquiera se detiene a pensar en los jardineros que regaron sus raíces con su propio sudor y sacrificio. El éxito de mi hijo, esa plataforma desde la cual Leticia me desprecia, fue construido sobre el lomo cansado de su padre y las noches en vela de su madre. Es una ironía, cruel y dolorosa, que la beneficiaria de nuestro esfuerzo sea precisamente quien nos paga con la más vil de las traiciones. El contraste entre lo que di y lo que he recibido a cambio es un abismo que me parte el alma. Les di mi tiempo, mi salud, mis sueños. Les entregué mi juventud cosiendo bajo una luz mortecina para que ellos pudieran brillar bajo el sol. No pido que me devuelvan nada material. Nunca he esperado lujos ni grandes regalos. Lo único que siempre he anhelado es el respeto, el cariño, un lugar de honor en la familia que ayudé a construir. Y a cambio de todo eso, mi nuera me ha devuelto el desprecio, la humillación y el robo. Me han tratado no como a la matriarca de la familia, sino como a una vieja despensa de la que se puede saquear cuando nadie mira. Mi trabajo era más que una fuente de ingresos, era mi lenguaje de amor. Cuando Sofía hizo su primera comunión, pasé un mes bordando a mano su vestido con pequeñas perlas, convirtiéndolo en una pieza de ensueño. Cuando Carlos tuvo su primera entrevista de trabajo importante, ajusté un viejo traje de su padre para que le quedara perfecto, cosiendo en cada puntada mis deseos de éxito y buena suerte. Cada prenda que salía de mis manos para ellos no era solo tela e hilo, era un pedazo de mi corazón, una oración tangible por su bienestar. Leticia, al robar el dinero que simboliza todo ese trabajo, ha escupido sobre cada uno de esos actos de amor. El cuerpo no olvida. A mis 68 años, siento el precio de esas décadas de esfuerzo en cada hueso. El dolor crónico en mi espalda baja, la artritis que deforma mis nudillos, la vista que ya no es tan nítida como antes, son las medallas que me ha dejado mi vida de trabajo. Las cicatrices de una guerra librada por amor a mis hijos son el testimonio físico de mi devoción. Cuando Leticia me mira, no ve a la mujer que se sacrificó para que su marido tuviera un futuro. Ve a una anciana débil cuyas arcas puede saquear. Está robando, literalmente, de una mujer cuyo cuerpo ya ha sido entregado en sacrificio. Por eso, esos $18,000 no eran solo ahorros, eran mucho más. Eran el aceite de mis lámparas nocturnas, el metal de las agujas rotas, el valor del broche de mi madre, las gotas de sudor en la frente de mi esposo. Eran la encarnación líquida de una vida entera de renuncias, guardada para tener un final tranquilo y digno. Era el dinero para pagar a un médico si la enfermedad llamaba a mi puerta, para reparar el techo sin tener que pedir ayuda, para ser, hasta el final, la mujer independiente que siempre me esforcé por ser. Leticia no robó dinero de un banco, robó la paz de una madre, y ese es un crimen que clama al cielo por justicia. Leticia, en su soberbia, cree que ha cometido el crimen perfecto, un robo silencioso, digital, sin rastro aparente. Piensa que se apoderó de un dinero anónimo, de simples ahorros acumulados por una anciana que ya no los necesita. ¡Qué equivocada está!
Su ignorancia es su talón de Aquiles y mi mayor ventaja. Ella no sabe que ese dinero tiene un nombre, una historia, un origen que lo vincula directamente a la integridad de esta familia. No son solo números en una pantalla, son la última voluntad de mi esposo, la pieza final de un plan que él trazó para protegerme mucho después de su partida. Ella cree haber robado un tesoro, pero lo que ha hecho en realidad es despertar al dragón que lo custodiaba. Un dragón hecho de memoria, verdad y papel timbrado. A los pies de mi cama, como un guardián silencioso, descansa el viejo baúl de cedro de mi esposo. La madera, oscura y pesada, todavía desprende ese aroma a bosque y a tiempo que tanto me gustaba. Abrirlo es como abrir una puerta a mi pasado. Dentro no hay joyas ni oro, sino algo mucho más valioso, el archivo de nuestra vida en común. Títulos de propiedad, certificados de nacimiento, cartas de amor y, escondido en el fondo, un sobre de Manila que no he tocado en años. Me acerco al baúl con una solemnidad casi religiosa. Mis manos, que antes temblaban de dolor, ahora se mueven con un propósito firme. El plan comienza a tomar forma en mi mente, no con la ira de la venganza, sino con la fría precisión de la justicia. Mi esposo era un hombre metódico, un hombre que creía en el poder de la palabra escrita. «El papel guarda la verdad, Elena», me decía mientras archivaba meticulosamente cada documento importante. «Las palabras se las lleva el viento, las promesas se olvidan, pero lo que está escrito perdura». Recuerdo verlo sentado en la mesa del comedor, con sus gafas de lectura en la punta de la nariz, organizando facturas y contratos. En ese momento, su manía por el orden me parecía una exageración. Hoy la entiendo como su último acto de protección, un arsenal de verdades que me dejó para que pudiera defenderme. Su previsión es un regalo que me llega desde la eternidad, un susurro que me dice que no estoy sola en esta lucha. Con un suave crujido, la tapa del baúl se abre. El olor a papel viejo y a recuerdos inunda la habitación. Mis dedos rozan viejas fotografías en blanco y negro, el certificado de nuestro matrimonio, las primeras cartillas escolares de mis hijos. Y allí, en el fondo, debajo de todo, está el sobre que buscaba. Es un sobre grueso, amarillento por el tiempo, atado con un cordel deshilachado. Al tomarlo siento un peso que va más allá de los gramos de papel que contiene. Es el peso de la verdad. Es como si la mano de mi esposo se posara sobre la mía, guiándome, entregándome el arma que necesitaré para la batalla que se avecina. La desesperación que sentía se transforma en una extraña y poderosa serenidad. Este dinero, el que Leticia cree que es suyo, no apareció por arte de magia en mi cuenta. Proviene de la venta de un pequeño terreno que mis padres me dejaron en herencia. Mi esposo insistió en que nunca lo vendiéramos, que fuera nuestra reserva de emergencia. Pero hace unos años, cuando Carlos y Leticia necesitaron ayuda para dar la entrada de su apartamento, mi esposo y yo decidimos venderlo. El comprador, un viejo amigo de la familia, acordó pagarnos en varias cuotas a lo largo de los años. Los $18,000 que Leticia robó eran precisamente el pago final de esa venta. Un dinero destinado a reponer el fondo de seguridad que habíamos sacrificado por ellos. Con el sobre en mi regazo, me siento en el borde de la cama. El sol de la tarde entra por la ventana, iluminando las partículas de polvo que danzan en el aire, como pequeños testigos silenciosos. Leticia cometió su crimen en el mundo intangible de la tecnología, un mundo de clics y transferencias invisibles que ella creía impune. Pero la prueba de su traición no está en la nube ni en un servidor lejano. Está aquí, en mis manos. Es un contrato de venta, con firmas, fechas y un propósito claramente especificado. La verdad es física, huele a papel viejo y tiene la textura de la tinta seca. Su crimen fue moderno y cobarde. Mi justicia será a la antigua, cara a cara, y con la evidencia irrefutable que convertirá sus mentiras en cenizas. Los días que siguieron al robo fueron una tortura silenciosa, un teatro del absurdo en el que yo era la protagonista y la única espectadora consciente del engaño. Leticia comenzó a visitarme con una frecuencia inusitada, siempre con una bolsa de la compra en la mano y una sonrisa preocupada pintada en el rostro.
Elena, querida, te he traído unas frutas y un poco de jamón del bueno. Te veo algo pálida. Tienes que alimentarte bien, me decía, mientras colocaba en mi nevera los productos que, sin duda, había pagado con mi propio dinero. Yo asentía, le daba las gracias con una voz que apenas reconocía como mía, y sentía cómo su falsa amabilidad me asfixiaba. Cada bocado de esa comida se sentía como veneno, una humillación que tenía que tragar para no desvelar mi juego. Durante una de esas visitas, mientras yo preparaba un café que no quería tomar, ella se paseaba por mi salón, rozando los muebles con sus dedos como si ya fueran suyos. «¿Sabes, Elena?», comenzó con un tono casual. «Estuve pensando que con la inseguridad que hay hoy en día, es un riesgo tener los ahorros en el banco. ¿No crees? El dinero pierde valor si está quieto. ¿No has pensado en invertirlo en algo más tangible? Un coche nuevo para Carlos, por ejemplo. El suyo ya está muy viejo». La sangre se me heló en las venas. No solo me había robado, sino que ya estaba planeando cómo gastar el resto de un dinero que ya no existía, demostrando una codicia sin fondo y un desprecio absoluto por mi inteligencia. Decidí probar el terreno con mi hijo. Lo llamé por teléfono una tarde, con el corazón en un puño, intentando sonar como una madre preocupada y no como una víctima acusadora. «Carlos, hijo, estoy algo inquieta con mis cuentas. Hay un dinero que no encuentro». Apenas pude terminar la frase. Al otro lado su voz sonaba apurada, distante. «Mamá, por favor, siempre te preocupas de más. Seguro que es un error del sistema del banco. Esas cosas pasan. Ya aparecerá. Ahora mismo estamos muy ocupados con un proyecto. Te llamo luego». Escuché de fondo la voz de Leticia, susurrándole algo. Mi hijo, mi propio hijo, me despachaba con una palmadita en la espalda a través del teléfono, teledirigido por la mujer que me había saqueado. El desprecio de Leticia se volvió más audaz, más tangible. Una tarde, mientras ayudaba a limpiar el polvo del salón, tiró al suelo una pequeña figura de porcelana, un pastorcillo que mi esposo me había regalado en 1900, nuestro primer aniversario. La figura se hizo añicos contra las baldosas. «¡Ay, qué torpe soy!», exclamó con una risa nerviosa. «Perdona, Elena, pero bueno, era solo una cosita vieja, ¿no? No te preocupes, ya te compraré yo una nueva, más moderna y más bonita». No se inmutó al ver las lágrimas que asomaban a mis ojos. No era torpeza, fue un asesinato, un acto deliberado para borrar un recuerdo, para decirme que mi pasado, mis afectos, no tenían ningún valor en el nuevo orden que ella estaba tratando de imponer. El domingo siguiente nos invitaron a almorzar a su apartamento. Fue una demostración pública de su supuesta generosidad. Había preparado un asado caro, y la mesa estaba puesta con una vajilla que yo nunca había visto. Delante de otros familiares que también estaban invitados, Leticia levantó su copa y dijo en voz alta: «Un brindis por mi suegra, Elena. Hemos querido darle un gusto, porque sabemos que con su pensión tan justa, no siempre puede permitirse estas cosas. Pero para eso está la familia, ¿verdad? Para ayudarnos los unos a los otros». Sentí cómo las miradas de todos se clavaban en mí, algunas con lástima, otras con incomodidad. Me estaba humillando públicamente, disfrazando su crueldad de un acto de caridad para enaltecerse a sí misma. La confirmación definitiva de mis sospechas llegó de la forma más cruda posible. Una tarde, al volver de la compra, entré en casa sigilosamente y escuché a Leticia hablando por teléfono en el patio. Se reía a carcajadas. Me acerqué sin hacer ruido y pude oír su voz, clara y triunfante. «Te lo juro, amiga, la vieja ni se ha enterado. Es como quitarle un dulce a un niño. Carlos a veces se preocupa, pero yo le digo que es por nuestro futuro, que ese dinero, al final, nos pertenecía por derecho. Hay que ser listos en esta vida». Cada palabra fue un martillazo en mi corazón. La escuché jactarse de su hazaña, reducirme a una caricatura de anciana senil. El dolor fue tan intenso que tuve que apoyarme en la pared para no caer. A partir de ese momento la presión se intensificó. Leticia empezó a comportarse como la dueña y señora de mi casa. «Elena, este sofá es tan antiguo, desentona con todo, y las cortinas son tan oscuras. Podríamos modernizar un poco este lugar.
Darle más luz sería una buena inversión para... bueno, ya sabes, para el futuro, decía, dejando la frase en el aire, con una insinuación macabra. Su prisa por redecorar mi vida, por borrar mi huella, era evidente. Ya no se trataba solo del dinero, sino de una toma de posesión completa, un intento de anular mi existencia incluso antes de que me hubiera ido. Cada sugerencia era un recordatorio de que, para ella, yo ya era un fantasma. Insistí en ir al banco para aclarar la situación, y Carlos, a regañadientes, aceptó acompañarme. Para mi sorpresa, Leticia apareció en el último momento, diciendo que quería brindar apoyo moral. Fue una pesadilla. Delante del director de la sucursal, ella tomó la palabra, tratándome como si fuera una niña incapaz. Verá, señor director, mi suegra a veces se confunde con los números y la tecnología. Es la edad. Seguro que ella misma hizo algún gasto online y no lo recuerda. ¿Podría revisar sus últimas compras con tarjeta? Me sentí desnuda, humillada, mi credibilidad hecha trizas por sus mentiras calculadas. Carlos no dijo nada, solo miraba al suelo, permitiendo que su esposa me despojara de mi voz y de mi cordura. La audacia de Leticia no tenía fin. Un sábado por la mañana se presentó con un hombre trajeado a quien introdujo como un amigo experto en bienes raíces. Solo por curiosidad, Elena. Pasaba por la zona y le pedí que echara un vistazo para darnos una idea del valor de la casa. Es bueno conocer el patrimonio familiar, ¿no crees? El hombre recorrió mi hogar con ojos de tasador, midiendo, calculando, mientras yo me sentía como un mueble más a la venta. Era una invasión en toda regla, una forma de decirme que mi casa, mi último refugio, ya estaba en el mercado en su mente. Quería liquidarlo todo. Convertir mis recuerdos en dinero contante y sonante para financiar sus caprichos. Una tarde, mientras regaba mis rosas, decidí enfrentarla, aunque de forma velada. Con la mayor calma que pude reunir, le dije: Leticia, he notado que últimamente estás muy interesada en mis finanzas y en mis propiedades. Ella ni se inmutó. Levantó la vista de su teléfono móvil, me dedicó una sonrisa gélida y respondió: Solo me preocupo por ti, suegra. Eres una mujer mayor y sola. Alguien tiene que velar por tus intereses. Fue una declaración de guerra. Sus palabras, aparentemente solícitas, eran una amenaza directa, una afirmación de su poder y control sobre mi vida. Me estaba diciendo, sin decirlo, que ella estaba al mando y que yo era impotente. El colmo de la desfachatez llegó durante el cumpleaños de uno de mis nietos. En medio de la celebración, con toda la familia presente, Leticia anunció con una voz radiante que ella y Carlos estaban planeando un viaje de un mes por Europa. Un sueño hecho realidad, dijo. Nos lo merecemos. Hemos trabajado tan duro este año y necesitamos un descanso de lujo. Al decir lujo, sus ojos se encontraron con los míos por un instante y vi en ellos un brillo de triunfo, de desafío. Estaba restregándome mi propio dinero en la cara, alardeando del botín de su traición delante de todos, segura de su impunidad. Tuve que agarrarme al brazo de mi silla para no levantarme y gritar. La evidencia física de su traición apareció unos días después, mientras ordenaba el antiguo dormitorio de Carlos, que Leticia usaba a veces como vestidor improvisado cuando se quedaban a dormir. Encontré varias bolsas de tiendas de lujo escondidas en el fondo del armario. Dentro, facturas y recibos de tarjetas de crédito. Un bolso carísimo, zapatos de diseñador, un perfume exclusivo. Las fechas de compra eran de los días inmediatamente posteriores al robo de mi dinero. La prueba de su derroche, de su crimen, estaba allí, esparcida sobre la cama donde yo le leía cuentos a mi hijo para que se durmiera. El dolor se mezcló con una rabia fría y decidida. El golpe final, el que cruzó la última línea de la decencia, fue su sugerencia de que me mudara. Elena, lo hemos hablado con Carlos, me dijo un día con una seriedad fingida. Creemos que esta casa es demasiado grande para ti sola. Quizás deberías pensar en un apartamento más pequeño o incluso en una residencia de mayores. Estarías más atendida, tendrías menos preocupaciones y nosotros podríamos, aprovechar mejor este espacio. Querían borrarme del mapa, no solo robarme y humillarme, sino desterrarme de mi propio hogar, de mi propia vida.
para quedarse con todo. Querían que desapareciera en vida. Cada uno de estos actos fue un corte, una herida calculada para desangrar mi espíritu poco a poco. Estaban probando mis límites, tratando de llevarme al punto de la resignación, de la derrota. Creían que con cada humillación mi voluntad se debilitaría, pero lograron exactamente lo contrario. Cada palabra despectiva, cada acto de menosprecio, cada sonrisa falsa, no hizo más que apagar las brasas de mi dolor y encender el fuego de mi determinación. No me estaban rompiendo, estaban forjando el acero de mi resolución. La cuenta atrás para la justicia había comenzado, y ellos mismos se estaban encargando de avivar la llama. El punto de ruptura no fue un grito ahogado, ni un portazo. Fue un silencio. El silencio que se instaló en mi alma esa tarde, sentada en el banco de mi jardín, después de que Leticia me sugiriera, con su falsa dulzura, que mi próximo hogar debería ser una residencia de ancianos. Sus palabras resonaban en mi cabeza, no como un eco, sino como el golpe final de un martillo sobre un clavo. Sería más fácil para todos, para todos. En esa frase se resumía todo. Yo era un estorbo, un mueble viejo que había que quitar de en medio para aprovechar mejor el espacio. En ese instante, bajo el sol tibio del atardecer, algo dentro de mí se quebró y se reacomodó en una nueva forma, dura e inquebrantable. La Elena que suplicaba amor y respeto en silencio murió en ese banco, y nació otra. La transformación fue profunda, visceral. El dolor agudo que me había acompañado durante semanas no desapareció, sino que se solidificó, convirtiéndose en el combustible de una nueva determinación. Sentí una calma gélida, una lucidez aterradora. Ya no era la víctima temblorosa de una tragedia familiar. Me convertí en la estratega de mi propia justicia. Miré mis manos, las mismas que habían cosido, cocinado y cuidado, y las vi como las herramientas de un plan que comenzaba a tejerse en mi mente. La niebla de la tristeza se disipó, revelando un camino claro y nítido. Dejé de preguntarme ¿por qué a mí? Y empecé a preguntarme ¿cómo iba a restaurar el honor de mi nombre y el de mi esposo? Comprendí con una certeza absoluta que había estado mendigando amor en el lugar equivocado. Había querido creer que bajo la codicia de Leticia y la debilidad de Carlos aún quedaba un rescoldo de afecto, de respeto por la matriarca de la familia. Fue un error que me costó $18,000 y una herida en el alma. Ya no luchaba por su cariño, porque no se puede recuperar algo que nunca existió. Mi objetivo cambió. Ya no se trataba de reconciliación, sino de justicia. Una justicia silenciosa, elegante y demoledora. No quería venganza, quería la verdad. Quería que mi hijo viera, con sus propios ojos, el rostro verdadero de la mujer con la que compartía su vida. Y entonces, la idea floreció en mi mente, tan clara y perfecta como una de mis rosas en plena primavera. El escenario de la confrontación final no sería un tribunal, ni una oficina de abogados. Sería aquí, en mi casa, en este salón lleno de recuerdos, en esta mesa donde compartimos tantos domingos. Organizaría una cena de aniversario, el aniversario de la muerte de mi esposo. Sería una celebración de su vida, de su legado. Invitaría a Carlos, a Leticia, a mi hija Sofía y a un invitado especial. Sería una noche para recordar, pero no de la forma que ellos esperarían. La trampa estaba diseñada, y el cebo sería la propia arrogancia de Leticia. El primer paso de mi plan requería discreción absoluta. Esa misma noche, cuando la casa estaba en silencio, volví al baúl de cedro. Saqué el sobre amarillento y bajo la luz de una pequeña lámpara extraje el contrato de venta del terreno. Lo leí una y otra vez, no con la nostalgia del pasado, sino con la atención de un general estudiando un mapa de batalla. Cada cláusula, cada firma, cada fecha era mi arma, mi escudo, la prueba irrefutable que desmontaría el castillo de mentiras de mi nuera. Acaricié la firma de mi esposo al final del documento. «Gracias», le susurré al retrato de la mesita. «Gracias por cuidar de mí, incluso desde donde estás». Sabía que no podía hacer esto sola. Necesitaba un aliado, alguien con la sabiduría y la autoridad moral para respaldarme. Pensé en Sofía, mi
Hija, pero decidí mantenerla al margen por el momento. No quería exponerla al fuego cruzado hasta que fuera estrictamente necesario. Entonces, un nombre vino a mi mente. Ramiro, un viejo amigo de la familia, abogado jubilado y uno de los hombres más íntegros que he conocido. Había sido el mejor amigo de mi esposo. Él, mejor que nadie, entendería que mi lucha no era por dinero, sino por honor. Ramiro era un hombre de la vieja escuela, uno que, como mi marido, creía que la verdad y la decencia no eran negociables. Al día siguiente, con el corazón firme, marqué su número. Su voz sonaba exactamente igual que siempre, cálida y serena. «¿Ramiro? Habla Elena, la viuda de Vargas», dije, mi propia voz sorprendiéndome por su seguridad. «Espero no molestar. Necesito tu consejo, tu ayuda». No es una emergencia de salud, gracias a Dios. Es algo diferente, algo que requiere discreción y sabiduría. Se trata de honrar la memoria de mi esposo y de poner las cosas en su sitio. No dije más. Él tampoco preguntó. Un hombre como Ramiro sabe que las cosas importantes no se discuten por teléfono. Acordamos vernos al día siguiente en mi casa. Cuando colgué el teléfono, una sensación que no había experimentado en semanas me invadió. La sensación de control. El tablero de ajedrez había girado. Ya no era el peón acorralado, a punto de ser sacrificado. Ahora yo movía las piezas. Leticia y Carlos seguían con sus vidas, ignorantes del cambio que se había producido en el corazón de la vieja, frágil, a la que creían haber derrotado. Miré a mi alrededor, a las paredes de mi hogar, y ya no las sentí como una prisión de tristeza, sino como mi fortaleza. El plan estaba en marcha. La justicia silenciosa había comenzado su lento pero inexorable camino. Don Ramiro llegó a mi casa a la mañana siguiente, puntual como un reloj suizo. Le hice pasar a mi salón, el mismo lugar donde Leticia había roto la figura de porcelana de mi esposo, y le serví un café, con la voz tranquila, pero sin omitir un solo detalle doloroso. Le conté toda la historia, el descubrimiento del robo, la crueldad de Leticia, su desprecio velado y sus humillaciones públicas, la sugerencia de la residencia. Él escuchaba en silencio, su rostro serio y concentrado, asintiendo de vez en cuando. Finalmente, cuando terminé mi relato, saqué el sobre amarillento y puse el contrato de venta sobre la mesa. Entre nosotros, sus ojos, los de un abogado experimentado, recorrieron el documento. Cuando terminó de leer, levantó la vista y me miró con una mezcla de indignación y profundo respeto. «Elena», dijo con su voz grave y pausada, «no estás loca ni eres paranoica. Eres una mujer valiente a la que han herido de la forma más vil. Tu esposo era un hombre sabio y previsor. Este contrato es una pieza de artillería legal. Es perfecto». Luego se reclinó en su silla y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Y tu plan, el de la cena de aniversario, es una genialidad, sutil, elegante. Y, si lo ejecutamos, bien, será absolutamente devastador. Cuenta conmigo para lo que necesites. Será un honor hacer justicia en nombre de mi viejo amigo». Su validación fue como un bálsamo para mi alma herida. Sentí una oleada de fuerza, la certeza de que no estaba sola, de que mi instinto no me había fallado. Estábamos discutiendo los detalles, planeando el momento exacto de la intervención de Ramiro en la cena, cuando la llave giró en la cerradura y la puerta principal se abrió. Era Leticia. Entró sin llamar, como ya era su costumbre, con una excusa cualquiera en los labios. Se detuvo en seco al vernos, a mí y a aquel hombre elegante y serio, sentados a la mesa con papeles esparcidos entre nosotros. Su sonrisa se congeló y una sombra de desconfianza cruzó su rostro. El primer pez había mordido el anzuelo. «Don Ramiro, qué sorpresa. No le veía desde el funeral», dijo, su voz tratando de sonar casual, pero con un filo de nerviosismo. Se volvió hacia mí, sus ojos escrutándome. «¿Todo bien? ¿Elena? ¿No tendrás algún problema legal? Con estas cosas de las herencias y los impuestos, uno nunca sabe». Su ansiedad era palpable, el miedo a lo desconocido, a que un cabo de su plan perfecto se hubiera soltado, comenzaba a corroer su fachada de seguridad. Era la primera pequeña grieta en su armadura, y fue una visión deliciosamente satisfactoria. Manteniendo la calma que había practicado,
Le sonreí con la mayor dulzura que pude fingir. No, querida, ningún problema en absoluto. Ramiro es un viejo amigo de la familia. Ya lo sabes, solo me está ayudando a poner en orden algunos papeles antiguos de tu suegro para el aniversario de su fallecimiento. Queremos hacer algo especial este año, que todo esté perfecto para honrar su memoria como se merece. Hay que revisar algunos recuerdos, documentos de su vida. Usé la memoria de mi esposo como un escudo, una justificación intachable para la presencia del abogado. Pude ver cómo la duda se instalaba en su mente. ¿Qué papeles? ¿Qué documentos? Leticia se marchó poco después, con una excusa apresurada sobre un recado que tenía que hacer. Su mente, sin duda, estaría trabajando a toda velocidad, intentando adivinar qué habíamos estado tramando. Cuando la puerta se cerró, don Ramiro y yo cruzamos una mirada. No hizo falta decir nada. La primera fase del contraataque había sido un éxito. Habíamos sembrado la inquietud en el corazón del enemigo. El juego psicológico había comenzado oficialmente, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que las riendas volvían a estar en mis manos. Mi siguiente paso fue llamar a mi hija. Necesitaba a mi aliada más importante a mi lado. Marqué su número, y esta vez no me guardé nada. Le conté el robo, las humillaciones, el plan de la cena, la visita de Ramiro. El silencio al otro lado de la línea fue seguido por una explosión de furia contenida. «Mamá, ¿por qué no me dijiste nada? Esa mujer es una víbora. Ahora mismo tomo el primer autobús y la pongo de patitas en la calle. Juro que la arrastro del pelo si es necesario». Su lealtad y su fuego eran exactamente lo que necesitaba, pero su impulso debía ser controlado. «No, Sofía, mi niña. Escúchame», le dije con voz firme pero cariñosa. «La rabia es mala consejera y solo nos haría parecer las locas de la familia. La justicia no se sirve caliente y a gritos, se sirve fría, con elegancia y en el momento preciso. Confía en tu madre». Le expliqué los detalles del plan, el papel de Ramiro, la importancia de la calma. «Solo necesito que vengas para la cena de aniversario. Actúa con total normalidad, sé amable con ella. Necesito que seas mi apoyo silencioso en la sala, mi testigo. ¿Puedes hacer eso por mí?» Hubo una pausa, y luego su voz, llena de admiración. «Sí, mamá, lo haré. Cuentas conmigo». Ahora quedaba la pieza más delicada. Carlos sabía que una acusación directa lo pondría a la defensiva y del lado de su esposa. Tenía que ser más sutil. Lo llamé esa misma noche, con un tono melancólico y vulnerable, que no me costó fingir. «Hijo, ¿tienes un minuto? He estado pensando mucho en tu padre estos días, con su aniversario tan cerca». Comencé a hablar de él, de sus valores, de su generosidad, y entonces dejé caer la semilla. «Recuerdo lo importante que fue para él poder ayudaros con la venta de aquel terrenito. Fue su último gran sacrificio por la familia, por vuestro futuro». Continué tejiendo mi red, con palabras cargadas de emoción. «Ese dinero que faltaba, hijo, el de la última cuota, para mí era mucho más que dinero. Era el símbolo final del amor de tu padre, su forma de decirme que estaría cuidada. Por eso me duele tanto que haya desaparecido de esa forma tan extraña. Es como si me hubieran robado una parte de él, como si hubieran profanado su memoria». Apelé directamente a su conciencia, al amor que sabía que sentía por su padre. Transformé un problema financiero en una ofensa moral, un ataque al legado de su héroe. Y funcionó. Por primera vez desde que todo esto comenzó, Carlos no me despachó con evasivas. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Pude sentir su conflicto interno. Luego, su voz sonó diferente, más grave, preocupada. «Lo siento, mamá. Tienes razón. No me había dado cuenta de lo que ese dinero significaba realmente para ti. Pensé que solo era... Bueno, no importa lo que pensé». Hizo una pausa. «Voy a llamar al banco mañana mismo, yo personalmente, y voy a hablar con el director. Esto no se va a quedar así, te lo prometo». La segunda pequeña, Victoria, había conseguido que dudara, que se implicara. La cuña estaba metida. Me encantaría saber si alguna vez has tenido que plantar una semilla de duda para que la verdad saliera a la luz. Si te gustan estas historias de justicia y fortaleza, suscríbete
y acompáñame hasta el final. La noche llegó, y con ella, los invitados. Mi casa, que durante semanas había sido un escenario de tristeza y conspiración, se vistió de gala. La mesa del comedor lucía impecable, con mi mejor mantel, la vajilla, de las grandes ocasiones, y el aroma del asado que se doraba lentamente en el horno, el plato favorito de mi esposo. El ambiente era una extraña mezcla de calidez y una tensión casi palpable. Carlos llegó con Leticia, quien me entregó un ramo de flores con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Se la notaba nerviosa, inquieta por la presencia de Sofía, que la saludó con una frialdad cortés, y de don Ramiro, que la observaba con una serenidad que era más intimidante que cualquier acusación. El escenario para el acto final estaba listo. La cena comenzó con una conversación forzada, un murmullo de banalidades que intentaba ocultar el verdadero propósito de la reunión. Leticia hablaba más de la cuenta, sobre su trabajo, sobre sus planes, en un intento desesperado por proyectar normalidad y control. Carlos, por su parte, se mostraba distraído, con la mirada perdida, como si la conversación de los días anteriores con Sofía y conmigo hubiera abierto una grieta en su mundo de certezas. Sofía permanecía en un silencio elocuente. Su mera presencia era un juicio. Yo servía la comida, moviéndome con una calma que no sentía, esperando el momento exacto que había planeado con Ramiro. Cada segundo era una nota más en la sinfonía de la tensión. Cuando terminamos el plato principal, me puse de pie, levantando mi copa. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Esta noche, comencé, con la voz firme, no solo recordamos el día en que mi amado esposo nos dejó, sino que celebramos su vida. Quiero brindar por él, por el hombre extraordinario que fue, por el padre y esposo que se sacrificó por nosotros, y quiero brindar por el legado que nos dejó, un legado de amor, de trabajo duro y, sobre todo, un legado de honestidad. Dejé que la última palabra, honestidad, flotara en el aire, cargada de intención, mientras mis ojos se posaban brevemente en Leticia. Continué, dejando que un temblor de genuina tristeza se apoderara de mi voz. Como saben, este aniversario ha sido especialmente difícil para mí, porque a mi dolor se ha sumado la pena de haber perdido algo que simbolizaba su último acto de amor, el dinero de la venta del terreno, la última herencia que su padre nos dejó para nuestro bienestar. Me giré hacia Carlos. Mi mirada era la de una madre herida buscando consuelo en su hijo. Me duele el alma pensar que alguien haya podido llevarse ese recuerdo sagrado. Hijo, me duele profundamente. Puse toda mi vulnerabilidad en esa mirada, haciendo de mi hijo el centro emocional de la tragedia. Leticia reaccionó al instante, como una actriz en el papel de su vida. Se llevó una mano al pecho, con el rostro compungido. «Pero Elena, por el amor de Dios, qué cosa más terrible. Es increíble que aún no se sepa nada», exclamó, con una indignación perfectamente ensayada. Miró a Carlos, buscando su complicidad. «Tenemos que hacer algo, Carlos. Hay que denunciar esto a la policía, llegar hasta el final, caiga quien caiga. No podemos permitir que alguien se salga con la suya después de haberle hecho algo así a tu madre». Estaba intentando tomar las riendas, posicionarse como la defensora de la justicia, la nuera leal y preocupada. Fue entonces cuando don Ramiro, que había permanecido en un discreto segundo plano, carraspeó suavemente. Su intervención fue tan calmada que resultó demoledora. «De hecho, Leticia, tienes toda la razón», dijo, mientras limpiaba sus labios con la servilleta. «Hay que llegar hasta el final. La justicia debe prevalecer». El tono casual de su voz contrastaba con la gravedad de la situación, y ese contraste heló el ambiente. Leticia se giró hacia él, sorprendida por su apoyo, sin sospechar que acababa de caer de lleno en la trampa que ella misma había ayudado a tender. Ahora, toda la atención de la mesa estaba puesta en el viejo abogado. Ramiro continuó, como si estuviera dando una clase de derecho a un grupo de estudiantes. «Afortunadamente, la tecnología moderna, aunque permite cometer crímenes silenciosos, también deja huellas imborrables. Con una simple solicitud del titular de la cuenta, la unidad de delitos informáticos puede rastrear la dirección IP del dispositivo
Desde el que se realizó la transferencia. Es un procedimiento estándar. Hizo una pausa para tomar un sorbo de vino. Es cuestión de horas, a veces menos. Se puede saber con una precisión asombrosa desde qué casa, desde qué ordenador o incluso desde qué teléfono móvil se dio la orden. El rastro digital es casi imposible de borrar por completo. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Se podía oír el latido de los corazones. El aroma del asado se había desvanecido, reemplazado por el olor metálico del miedo. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Leticia, dejándola con una palidez cerosa. Sus manos, que descansaban sobre la mesa, comenzaron a temblar ligeramente. Carlos miraba a su esposa, y luego a Ramiro, y luego de nuevo a su esposa. La horrible sospecha, la semilla que yo había plantado, estaba germinando en su mente a una velocidad vertiginosa, conectando los puntos, el viaje a Europa, los gastos, la extraña seguridad de su mujer. Entonces, asesté el golpe de gracia. No grité, no la acusé. Mantuve mi mirada fija en mi hijo, en sus ojos llenos de confusión y de un dolor incipiente. Con una voz quebrada por una tristeza infinita, le dije: yo solo quería entender, hijo mío. Antes de que lo haga la policía, antes de que todo se convierta en un escándalo horrible, solo quería que la persona que lo hizo me explicara por qué. ¿Quién de los que estamos sentados en esta mesa tendría el corazón tan vacío como para traicionar la memoria de tu padre de esta forma tan cruel? No era una pregunta para ella. Era una súplica a mi hijo para que viera la verdad. Fue demasiado para ella. La combinación de la amenaza tecnológica de Ramiro, la presión moral de mi pregunta, la mirada horrorizada de su esposo y el silencio acusador de Sofía, todo se derrumbó sobre ella como una avalancha. Su fachada de compostura se hizo añicos. Primero fue un sollozo, luego otro, hasta que rompió en un llanto convulso e incontrolable. Yo no quería. Estaba desesperada. Teníamos tantas deudas, balbuceaba entre lágrimas, sin mirar a nadie. La confesión, fea y miserable, quedó servida sobre los restos de la cena, exponiendo su traición en toda su crudeza. El rey, o en este caso la reina, estaba finalmente desnudo. El silencio que siguió a la confesión de Leticia fue más atronador que cualquier grito. Se rompió el encanto. La ilusión de familia feliz se hizo añicos en el suelo junto con su dignidad. Carlos la miraba, pero ya no con amor ni con complicidad, sino con el horror y la decepción de quien mira a un completo extraño. No hubo un gesto de consuelo, ni una mano en su hombro. Solo una distancia gélida que se abrió entre ellos en ese instante y que supe que jamás se cerraría por completo. Esa mirada de su esposo, la pérdida instantánea y absoluta de su respeto, fue el primer pago, y el más doloroso, por su traición. El dinero se podía devolver. La confianza, una vez rota de esa manera, es irrecuperable. En los días siguientes, Carlos, con una frialdad que nunca le había visto, ejecutó la sentencia. La obligó a contarle cada detalle, cada mentira, cada manipulación. El viaje a Europa fue cancelado, por supuesto. Le exigió que devolviera hasta el último céntimo de mi dinero, lo que la forzó a vender el bolso de lujo, los zapatos caros y otras tantas vanidades que había comprado con el fruto de su robo. Su mundo de apariencias, construido sobre cimientos de codicia y engaño, se desmoronó estrepitosamente. La pérdida no fue solo financiera, fue la demolición de su estatus, la aniquilación de la imagen de mujer exitosa y sofisticada que tanto se había esforzado por proyectar. Pero su mayor pérdida fue simbólica. Perdió su lugar en la familia, el poder sutil que ejercía sobre mi hijo, la máscara de nuera encantadora que le permitía moverse a su antojo. Quedó expuesta como lo que era, una mujer mezquina y traicionera. La vergüenza la convirtió en una paria dentro de su propio hogar. Ya no había sonrisas forzadas ni comentarios ingeniosos, solo el peso de la culpa y el desprecio silencioso de su marido. Se encontró atrapada en la jaula de mediocridad de la que tanto había intentado escapar, pero esta vez la jaula estaba construida con los barrotes de su propia infamia y era mucho más solitaria. Y mientras su mundo se encogía, el mío se expandía. De la víctima pasiva y temerosa emergió la matriarca de la familia,
la guardiana de sus valores. No sentí alegría ni un placer vengativo, sino una tranquila y profunda sensación de justicia cumplida. Había recuperado el control de mi vida, mi dignidad y mi voz. Mi casa volvía a ser mi fortaleza, y mi jardín, el símbolo de mi resiliencia. Había enfrentado la tormenta no con la furia de un huracán, sino con la persistencia de la raíz que se aferra a la tierra, y había permanecido en pie, más fuerte y más sabia. La paz había vuelto a mi vida, pero era una paz nueva, forjada en el fuego de la adversidad. Unos días después de la fatídica cena, Carlos vino a verme solo. Se sentó en la misma silla donde se había sentado don Ramiro, y su vergüenza era tan palpable que apenas podía mirarme a los ojos. Lloró. Lloró como el niño al que yo había consolado tantas veces. Me pidió perdón, no solo por lo que Leticia había hecho, sino por su propia ceguera, por su debilidad, por no haberme creído, por no haberme protegido, como era su deber de hijo. Perdóname, mamá. Te fallé. Le fallé a papá. Y no sé cómo voy a poder vivir con eso. Fue una disculpa sincera, nacida del dolor y del arrepentimiento. Abracé a mi hijo, porque el amor de una madre es un refugio que nunca cierra sus puertas. A él le concedí mi perdón sin reservas, porque su error nació de la debilidad, no de la maldad. Pero con Leticia, las condiciones eran diferentes. A tu esposa, hijo, no puedo perdonarla de la misma manera. Le expliqué con una calma que me sorprendió a mí misma. El perdón no es un regalo que se otorga a la ligera a quien ha intentado destruirte. El perdón se gana con hechos, con un arrepentimiento profundo y verdadero. Y hasta ahora, ella solo ha demostrado ser indigna de mi confianza y de mi afecto. Establecí mis condiciones con una firmeza inquebrantable. La reconciliación no era una opción por el momento. Habría un alejamiento definitivo. Tú y mis nietos seréis siempre bienvenidos en esta casa. Las puertas estarán abiertas para vosotros día y noche. Pero ella, dije, y mi voz no flaqueó, ella no volverá a pisar mi hogar, no hasta que demuestre con acciones, no con palabras, que ha comprendido la magnitud del daño que ha causado, no hasta que vea en ella un cambio genuino y profundo. Era mi condición para la paz. Una frontera necesaria para proteger mi corazón y mi dignidad. Así se estableció el nuevo orden de nuestras vidas. Recuperé mi dinero, pero lo más importante es que recuperé mi paz y el respeto de mi familia. La relación con Carlos se volvió más fuerte, cimentada ahora en una honestidad dolorosa pero necesaria. Sofía me llamaba aún más a menudo, orgullosa de la leona que había descubierto en su madre. Mi vida volvió a su rutina de rosas, de cocina y de recuerdos, pero yo ya no era la misma. Era Elena Vargas, una mujer de 68 años que había aprendido que a veces, para que un jardín florezca, hay que arrancar de raíz las malas hierbas. Si algo he aprendido de todo este doloroso proceso, es que la dignidad no tiene precio y no es negociable. La verdadera fuerza no reside en la voz que más grita, ni en el puño que más fuerte golpea, sino en la sabiduría de la paciencia, en la inteligencia de una estrategia silenciosa y en el coraje de defender tu verdad cuando todos te creen débil. A veces, los movimientos más silenciosos en el tablero de la vida son los que producen el jaque mate más rotundo. Me subestimaron por mi edad, por mi aparente fragilidad, y ese fue su mayor error y mi mayor ventaja. También he vuelto a confirmar algo que mi esposo siempre decía. Una familia se construye sobre los pilares del respeto y la gratitud. El agradecimiento a los sacrificios de quienes vinieron antes que nosotros no es una opción, es el cimiento que mantiene la estructura en pie. Cuando alguien, por codicia o por soberbia, decide dinamitar esos pilares, no debe sorprenderse cuando el techo se le cae encima. La traición a los valores fundamentales de la familia es un acto de autodestrucción. La ruina que provocas en los demás, inevitablemente, se convierte en tu propia condena. Esta experiencia me ha enseñado una lección muy dura sobre la confianza y el perdón. No es un error abrir tu corazón y confiar en las personas. El error es seguir confiando cuando las señales de alerta te gritan en la cara. ¿Y el perdón?
El perdón es un acto de liberación personal, pero no debe ser confundido con la amnesia. Perdonar no significa permitir que te vuelvan a hacer daño. A veces, el perdón más sincero va de la mano de una puerta cerrada, de una frontera bien definida para proteger tu propia paz y tu bienestar. Es un acto de amor propio. Quisiera que mi historia sirva para recordarte tu propio valor. No permitas que nadie te defina por tu edad, por tu condición o por las heridas que llevas. Dentro de ti, como dentro de mí, vive una fortaleza que quizás ni tú mismo conoces. Honra tu historia. Respeta tus sacrificios y nunca, jamás, permitas que nadie te trate como un personaje secundario en la película de tu propia vida. No importa cuán dura sea la tormenta. Recuerda que tienes el poder de ser el faro que guía tu barco de vuelta a un puerto seguro. Al final del día he comprendido que la vida es muy parecida a mi jardín. No basta con regar las rosas y abonar la tierra. De vez en cuando es absolutamente necesario armarse de valor, ponerse los guantes y arrancar sin piedad las malas hierbas que amenazan con ahogar la belleza. Y al hacerlo, no solo salvas a tus flores, te salvas a ti misma. Si mi historia te ha conmovido o te ha recordado la importancia de la dignidad, compártela y suscríbete para que más personas puedan encontrar la fuerza para defender la suya.